¿Y si el problema de la vivienda no fuera una falta de espacio, sino quizás nuestra obsesión por seguir construyendo como en el siglo pasado? Porque mientras millones de personas cada vez les cuesta más poder acceder a una vivienda, nosotros seguimos defendiendo nuestros procesos lentos, carísimos y absurdamente ineficientes como si fuera simplemente una cuestión cultural. Pero, ¿y si la inteligencia artificial, la robótica y los nuevos materiales no vinieran a destruir la arquitectura, sino a obligarnos a que por fin la arquitectura se actualice? Porque quizás el verdadero peligro no es que una máquina aprenda a diseñar, sino que quizás el verdadero peligro es que los arquitectos sigamos demasiado ocupados defendiendo nuestras cajitas de hormigón. Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Hace tiempo viví en un apartamento de 30 metros cuadrados. O eso decía al menos el contrato. Yo sigo convencido de que si entraba un notario con una cinta métrica y un mínimo de honestidad intelectual, aquello seguro daba menos, bastante menos de 30 metros cuadrados. Era uno de esos milagros inmobiliarios contemporáneos donde un piso normal se ha troceado con la delicadeza de un asesino en serie y donde antes vivía una familia, bueno, ahora se han creado 3 apartamentos donde la privacidad es un poco dudosa y se puede oír hasta cuando, no sé, mi vecina hablaba en sueños. It's simple magics. Pero, sin embargo, tengo que reconocer algo. Estaba muy bien resuelto. Era pequeñito, sí. Ridículamente pequeñito, sí. Ligeramente ofensivo para la dignidad humana también, pero funcionaba. Tenía cocina, tenía baño, tenía un armario, tenía hasta incluso aire acondicionado. Tenía ventana, bueno, en realidad tenía 2 ventanas, una ventana normal de estas de abrir y una microventana de más o menos 20 por 25 centímetros que me imagino que contaba como una especie de apoyo emocional luminoso, ¿no? Era un espacio principal que mutaba entre salón, dormitorio, comedor, oficina y creo que probablemente quirófano si uno organizaba bien los muebles, ¿no? Era eficiente. Y yo creo que ahí empezó el problema, porque una cosa es admirar la inteligencia espacial y otra muy distinta es vivir dentro de un experimento. Imagínate si tenés que pasar toda la pandemia dentro de esa maravilla arquitectónica. Bueno, yo la pasé. Y así quedé también. Porque después de una semana descubres que no estás habitando una vivienda, sino que estás viviendo dentro de una optimización. Cada centímetro de ese lugar era el resultado de que alguien fue diciendo, ¿y si quitamos un poquito más? Un poquito menos de pasillo, un poquito menos de cocina, un poquito menos de intimidad, un poco menos de cordura, hasta que un día entiendes algo bastante incómodo, y es que nosotros, los arquitectos y arquitectas, hacemos esto constantemente, tomamos decisiones brutales sobre cómo debe vivir otra persona, cómo duerme, cómo se mueve, cómo es su rutina para cocinar, si puede invitar amigos o no, si puede respirar sin golpearse con una lámpara diseñada por alguien con un exceso de autoestima. Tú no eres como ellos. Lo peor de todo es que lo hacemos con confianza absolutamente delirante. Nos convertimos en una especie de dioses tacaños del AutoCAD,
que planeamos cómo deben vivir las personas que habiten esos espacios. Porque claro, es fácil si uno tiene que diseñar una vivienda para un futbolista de 2.000 metros cuadrados o la de un político, la que sea. Pero hablemos de la vivienda convencional, la vivienda de la gente normal, de la gente de la calle. Y claro, luego aparece la inteligencia artificial proponiéndonos distribuciones más eficientes, optimizando estructuras, detectando conflictos, simulando consumos, evaluando la iluminación dentro o tal vez reduciendo errores de coordinación. Y en ese momento nos entra una especie de crisis moral, nos agarramos la cabeza y decimos, ¡qué deshumanización, qué peligro! ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Peligro? ¿Hemos visto lo que llevamos tiempo construyendo? Porque conviene aclarar algo, el problema de la vivienda no existe porque falten arquitectos haciendo croquis inspiracionales pintados con acuarela. ¡Uy, qué lindo! ¡Acuarelas! Existe porque llevamos décadas construyendo con una mezcla explosiva de lentitud, fricción burocrática, egos terribles, especulación, procesos fragmentados, costes absurdos y un modelo productivo que parece diseñado por alguien que odia la eficiencia y odia a la raza humana. Después de todo, no eres más que otro ladrillo en la pared. Y sí, también porque el suelo, la especulación y la política hacen lo suyo, no vamos a descontarlo. Pero si producir vivienda sigue siendo caro, lento y dolorosamente ineficiente, quizás deberíamos dejar de actuar como si eso fuera una virtud cultural. Porque quizás la pregunta no es si la tecnología va a deshumanizar la arquitectura. Quizás la pregunta incómoda que nadie se quiere hacer es otra. Porque quizás parte de la arquitectura que ya llevamos tiempo haciendo está profundamente deshumanizada y es una arquitectura que está hecha por manos humanas. Así que hoy no quiero hablar de gadgets, no quiero hablar de render absurdos llenos de árboles imposibles o personas siempre felices bebiendo café. Quiero hablar de algo mucho más serio. Quiero hablar de cómo la tecnología podría destruir una parte obscenamente ineficiente del sistema para producir viviendas. Hacerlas más rápido, más adaptables, más precisas, más accesibles. Y obligarnos de paso a actualizar una profesión que a veces sigue funcionando con la lógica del siglo XIX, mientras fingimos que estamos diseñando una arquitectura en el siglo XXI. Porque quizás el verdadero lujo ya no sea contratar un arquitecto. Quizás el verdadero lujo sea seguir diseñando como si nada hubiera cambiado. Hay algo fascinante en cómo reaccionamos frente a la tecnología. Y cuando digo fascinante lo digo en el peor sentido, casi clínico. Hace poco pasó algo que a mí me sorprendió mucho. No recuerdo quién subió a Instagram y TikTok, etcétera, etcétera, una pintura de Monet. Un Monet real, una imagen de Monet real, de Claude Monet, ese pintor del siglo XIX, que redefinió cómo miramos la luz, el color, básicamente la forma de representar, ¿no? Pero esta persona hizo un pequeño experimento cruel. Le puso en la etiqueta una etiqueta falsa que decía generado con inteligencia artificial. Y entonces ocurrió la magia. Internet hizo lo suyo. En poco tiempo empezaron a llover comentarios sin alma, superficial, sin intención, la composición es floja, le falta profundidad, no entiende la luz, no parece arte real. Es decir, personas destruyendo con absoluta seguridad una obra maestra porque creían que había sido producida por una máquina. This is artificial intelligence. Y lo maravilloso no es que se equivoquen, porque eso puede pasar. Lo verdaderamente fascinante es la velocidad en la que apareció el prejuicio. Porque nadie dijo, a ver, voy a mirar. No, primero vino el juicio. Después vino, mirar en profundidad. Y eso dice mucho sobre nosotros y sobre lo que pensamos con respecto a la inteligencia artificial. Porque si una simple etiqueta puede alterar
por completo nuestra percepción de la estética, entonces no estamos evaluando calidad, estamos reaccionando ideológicamente. Es casi cómico, sería como, no sé, imagínate entrar a un museo, mirar una pintura y decir, maravilloso, alucinante, y justo alguien te susurre, no, pero ¿sabés que lo hizo una máquina? Y entonces automáticamente uno cambia y dice, esto es una basura. Es un nivel de fragilidad intelectual espectacular. Pero cuidado, esto no ocurre solo con el arte, ocurre con todo. Cuando un GPS te sugiere una ruta absurda, decís, las máquinas son idiotas, esta porquería. Pero si un humano te da mal una dirección, simplemente decís, bueno, pobre, no sabe, es un pobre infeliz, pero termina ahí, ¿no? Cuando una IA comete un error, Internet entra en combustión. Pero cuando un humano dice una estupidez monumental, bueno, lo ponemos en cadena nacional, ¿no? La asimetría es brutal. Es brutal. Juzgamos a la inteligencia artificial si se equivoca en una respuesta y paralelamente aceptamos que alguien diga que la Tierra es plana. ¡Guau! ¿Qué pasó acá? A la tecnología le exigimos perfección. A nosotros, no, nos perdonamos todo. Quizás el problema nunca fue el error, quizás el problema fue la competencia, porque una calculadora no nos ofende porque hace las cuentas mucho más rápidos. No sentimos una crisis existencial con Excel, pero una inteligencia artificial empieza a escribir, diseñar, a optimizar, a proponer alternativas o a detectar incoherencias, y eso pareciera que nos toca la fibra más íntima, porque entonces aparece la pregunta verdaderamente incómoda. ¿Qué parte de lo que yo creía exclusivamente humano quizás no lo era tanto? Y ahí empieza el rechazo. Y esto no es nuevo. Cuando apareció la fotografía, muchos artistas pensaban que era el fin del arte. Cuando apareció el cine, parecía que era el fin del teatro. Cuando apareció la televisión, bueno, era el fin de la radio. Ni qué hablar cuando apareció Internet, era el fin del pensamiento crítico. Bueno, si uno mira Twitter, por ahí quizás lo piensa, ¿no? This is so funny. Pero toda tecnología nueva parece monstruosa hasta que se vuelve aburridamente normal. Hoy nadie romantizaría lavar la ropa a mano contra una piedra. Nadie dice, es que la lavadora no entiende el alma del algodón. Pero con la IA hacemos exactamente eso. Y en arquitectura la reacción pareciera que es todavía peor. Porque aquí no hablamos solo de estética, hablamos de identidad profesional. Porque si una máquina propone cientos de distribuciones funcionales más eficientes, propone optimizaciones estructurales, simula consumo, detecta errores, genera miles de alternativas, o reduce trabajos repetitivos, entonces la conversación deja de ser tecnológica, se vuelve casi psicológica. Porque ya no discutimos qué puede hacer la herramienta, discutimos qué queda de nuestra relación profesional. Y ahí aparece el verdadero miedo. No que la IA diseñe mal, sino que diseñe suficientemente bien como para obligarnos a redefinir nuestro papel. ¡Tengo miedo! Defendemos el control, no defendemos el oficio. Defendemos nuestro proceso ineficiente, un proceso que hemos aprendido a llamar oficio porque, bueno, suena muchísimo más noble. Porque seamos honestos, horas corrigiendo incoherencias entre planos, documentación repetitiva, cambios manuales absurdos, errores de coordinación perfectamente evitables, versiones infinitas de archivos con nombre final definitivo 2, final definitivo, esta sí es la correcta. Eso no es artesanía. Eso es un caos administrativo con branding romántico. Y claro, si aparece una herramienta que elimina parte de esa fricción, algunos no sienten entusiasmo, sienten amenaza, no porque diseñe mejor, sino porque obliga a preguntarse entonces ¿qué valor aporto yo? Un plan perfecto, sin fisuras. Y esa pregunta es brutal, porque quizás el arquitecto del futuro no sea quien mejor dibuje una idea, sino quien mejor formule preguntas, quien sepa definir restricciones, interpretar variables humanas, tomar decisiones éticas, construir criterios, diseñar sistemas. Porque si somos honestos, dibujar líneas nunca fue el núcleo de la inteligencia arquitectónica. Solo era la interfaz que teníamos en ese momento. Y cuando cambió la interfaz, muchos confundieron el cambio de herramienta con el fin del pensamiento. Pero no, el pensamiento sigue ahí.
Lo que muere es cierta comodidad profesional. Y eso, queridos y queridas mías, es bastante más aterrador que un render con 6 dedos. Cuando hablamos de tecnología en arquitectura, muchas veces imaginamos solamente software. Imaginamos un AutoCAD con esteroides o imaginamos el Revit. Y ese es el primer error. Porque esto no va de dibujar más rápido, ni de hacer render con atardeceres obscenamente naranjas. El cambio real no está en la representación arquitectónica, está en cambiar qué demonios significa producirla. Por ejemplo, mientras aquí seguimos discutiendo si un render deshumaniza el proyecto o no, Icons ya ha construido comunidades enteras mediante robots de impresión a gran escala en Texas. No son prototipos de feria, son viviendas reales. El proyecto Wolf Ranch, que lleva la impresión de 3D a escala de barrio. Imagínate lo que eso significa. Con el problema actual de vivienda, imagínate utilizar una tecnología que sea capaz de producir viviendas en tiempo récord. No estamos hablando de años, estamos hablando de semanas. Una tecnología capaz de abaratar la vivienda a valores irrisorios. ¿Por qué ponemos tanta pega a algo así? En serio, ¿por qué? ¿Y por qué los gobiernos no están súper interesados en fomentar su desarrollo? No lo entiendo. Alguien que me dé una explicación. Esto, entender no puedo. Y aquí conviene aclarar algo importante porque siempre aparece alguien con entusiasmo destructivo o con ese escepticismo automático. No, la impresión 3D no va a resolver por sí sola el problema global de la vivienda. Porque el problema de la vivienda no es únicamente constructivo. También está el suelo, está la normativa, está la especulación. Está la fiscalización, las infraestructuras, la financiación, tiempos terriblemente administrativos. Está obviamente la política, es decir, el festival completo. Pero imagínense si conseguimos reducir brutalmente los tiempos de construcción, los errores, la mano de obra repetitiva, el desperdicio de material y parte de la complejidad productiva. Eso no es anecdótico, eso es dinamita pura. Porque el costo de producir vivienda no desaparecería, pero podría reducirse radicalmente. Y no me vengan con cuestiones de ensayo, de seguridad, de sostenibilidad y tantas otras cosas que suenan a ruido barato. Porque, ¿acaso no estuviste alguna vez en una obra? En obra el ensayo se va al garete cuando viene el obrero y le agrega más agua al hormigón para que sea más maleable o más dúctil. Y ni hablemos de cuando entra en juego la especulación, que también tenemos nuestra cuota. Aquí hace falta dinerito fresco. Entonces, aquí viene lo interesante, lo menos revolucionario de todo esto, curiosamente, es imprimir en hormigón. Eso lleva años produciéndose. Eso es como casi la parte aburrida. Lo verdaderamente disruptivo es el cambio de lógica que implicaría. Porque durante siglos hemos pensado arquitectura bajo una lógica artesanal, una industrialización barata y rudimentaria. Diseñamos, hacemos los planos, contratamos al contratista, hacemos la obra, encontramos errores, hacemos cambios, hacemos parches, se retrasa la obra, hay un sobrecosto, hay un trauma psicológico, tardamos en entregar la vivienda al propietario. Ni Le Corbusier lo hubiera hecho mejor. Ahora imagínate otra secuencia, una secuencia distinta. Diseño computacional, se valida automáticamente el proyecto, la optimización multivariable mediante inteligencia artificial, se fabrica automáticamente y se ensambla en obra. Eso no es acelerar el proceso antiguo, eso es cambiar de especie, porque la pregunta deja de ser cómo construyo esto y pasa a ser qué sistema constructivo puede producir eficientemente esto. Eso cambia absolutamente todo. Y además libera algo fascinante, la geometría, porque durante décadas no diseñamos solo lo que queríamos construir. Mucha de la arquitectura aparentemente racional no era una decisión conceptual, era una rendición logística. Cajas, planos, módulos repetitivos, una ortogonalidad obediente, no porque fuera ideal, porque era lo que daba menos dolor de cabeza, porque cuando la fabricación cambia, el repertorio formal cambia también. Y eso solo es el aperitivo de todo esto. Porque el siguiente nivel ya no consiste en fabricar distinto, consiste en cambiar qué entendemos por materia.
Ya no hablas de un material, hablas de un comportamiento embebido, materiales que cambian de forma, que responden a la temperatura, que responden a la humedad, a la luz, a la tensión, al tiempo. No diseñás una fachada, diseñás una respuesta. No construís un objeto, programás comportamientos. No proyectás materia, escribís instrucciones físicas. Eso ya no encaja cómodamente con la arquitectura clásica del ladrillo, del mampuesto y del mortero. It's simple magics. Y aún ni siquiera hemos metido la inteligencia artificial en serio, porque mucha gente imagina la IA haciendo renders delirantes, llenos de árboles, pero la IA puede hacer otras cosas, verdaderamente peligrosas. Lo que puede evaluar simultáneamente variables contradictorias, puede evaluar la radiación solar, puede evaluar cómo va a ser la ventilación de ese espacio, la densidad de los materiales, el costo, la huella de carbono, las normativas, flujos humanos, accesibilidad, tiempo constructivo, adaptabilidad futura. Y no hacerlo con una solución, sino con cientos o miles. Y lo peor de todo, en minutos. Aquí lo cambia absolutamente todo, porque durante siglos seguimos diseñando de manera secuencial. Idea, prueba, corrección, nueva prueba, más frustración, más ego. Y viene la IA. La IA rompe esa linealidad. Introduce diseños exploratorios, no una solución brillante, sino un ecosistema de posibilidades evaluadas. Permite diseños multivariables simultáneos, no una idea bonita, un ecosistema de posibilidades. Y eso nos lleva a algo todavía mucho más radical. La vivienda deja de ser un producto y pasa a ser un sistema computacional, una arquitectura de alta calidad accesible, no para alguien que tiene dinero, sino para cualquiera. Y eso sí sería verdaderamente revolucionario, porque la tecnología no cambia los edificios, pero podría destruir el elitismo estructural de la profesión. Y eso hay gente que no le gusta. Y eso, sospechosamente, pone nervioso a mucha gente. Voy a decir algo que probablemente hará que más de un arquitecto abrace compulsivamente su estilógrafo como si fuera una reliquia sagrada, ¿no? Quizás el futuro de la arquitectura no consiste en diseñar edificios mejores. Quizás consiste en dejar de pensar en edificios, porque el edificio, tal como lo entendemos hoy, es una idea extrañamente obsoleta, un objeto estático, pesado, caro, difícil de modificar, diseñado para durar décadas, aunque la vida de quien lo habita cambie a los pocos años. Es como, imagínate, diseñar un smartphone de hormigón, pero que te sirva para toda la eternidad. Imagínate, no sé, entrar en una tienda y decir, hola, ¿qué tal? Buen día, quiero un portátil súper avanzado. Perfecto, aquí tiene este modelo sellado para los próximos 80 años. Si cambia tu trabajo, aparece una nueva tecnología o, no sé, necesitas agregarle algún software o hardware diferente, bueno, mala suerte, macho. Ya está, no podés, porque está cerrado. Gracias, vuelvan pronto. Gracias, vuelvan pronto. Es ridículo, ¿no? Pero, sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos con la vivienda. Construimos rigidez como si fuera una virtud, vendemos permanencia como si fuera inteligencia y obligamos a personas profundamente cambiantes a vivir dentro de condiciones congeladas. Claro, le ponemos la excusa a esto de la flexibilidad. Pero ¿y si no fuera necesaria esa flexibilidad? Y encima, para sumar y a completar el combo, es cara. Tan cara, pero tan cara, que últimamente solo unos pocos son capaces de obtener ese bien. Y encima para ellos deben hipotecar su vida y un poco la de los seres queridos. Es ridículo, ¿no? ¿No les parece, en serio? ¿Nadie piensa en esto? Pero el futuro interesante no está en construir objetos más bonitos, está en diseñar sistemas capaces de evolucionar, porque quizás la arquitectura del futuro no se parece más a una escultura y sí se parece más a un sistema operativo. Sí, sé que suena algo raro, algo incómodo, pero en serio, pensemos un segundo. Hoy actualizas tu móvil, tu ordenador, tu coche, tu software, tu cuenta bancaria, hasta tu cepillo de diente probablemente tenga un programa. Pero la vivienda sigue funcionando con una lógica medieval,
Construís, la sellás y empezás a rezar que nada cambie. Y esperás encima que siga funcionando durante 50 años, aunque cambie el clima, cambie tu trabajo, cambie tu familia o cambie medio planeta. Es absurdo, ¿no? La vivienda no debería ser un monumento, debería ser una plataforma versión 1.0, 2.3, una actualización crítica, mejor ventilación cruzada, optimización energética, espacios de trabajo añadidos. Porque el verdadero cambio aparece cuando fabricar deja de ser traumáticamente caro. Si uno produce arquitectura rápido, automatizada, desmontable, reciclable y adaptable, la permanencia deja de ser una obligación económica. Y entonces cambia una de las obsesiones más antiguas de la arquitectura, la duración. Porque la arquitectura ama durar, casi de una forma neurótica, como si desaparecer fuera un fracaso moral. Pero eso responde a un mundo donde construir era lentísimo, carísimo e inmaterialmente irreversible. Si esa ecuación pudiéramos cambiarla, la lógica cambiaría también. ¿Por qué vivir 30 años en una tipología diseñada para una familia que quizás ya no existe? ¿Por qué seguir atrapados en una distribución heredada de un modelo social muerto? ¿Por qué hipotecar 40 años de vida para evitar una solución rígida, incapaz de aprender nada, de cambiar nada, de modificar nada? Esto, entender no puedo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque seguimos asumiendo algo profundamente antiguo, y es que el arquitecto diseña y el usuario habita. Dos cosas separadas, fin de la historia. Pero, ¿y si eso desaparece? ¿Y si la arquitectura deja de entregarse cerrada y si empieza a comportarse como un sistema conversacional? Sí, da un poco de miedo, ¿no? Porque significa que el espacio deja de ser el escenario y empieza a convertirse en una especie de interlocutor, una arquitectura que aprende patrones, que detecta usos, que ajusta condiciones, que anticipa necesidades, que negocia recursos. Una arquitectura que responde. No una caja inteligente que enciende luces cuando entras como si fuera magia, pero estamos en el 2026. ¡Quiero mis acuarelas! Y ahora vamos a ponernos aún un poco más incómodo, porque si eso ocurre en el objeto, ¿por qué no ocurriría en la ciudad? Y aquí es la verdadera bomba. Durante siglos el urbanismo ha operado bajo una fantasía extremadamente arrogante. La idea de que unas pocas personas, los tocados por la mano de Dios, dibujan un plan y millones simplemente viven dentro de ese plan. Yo soy el arquitecto. Y te doy el spoiler, eso no funciona, funciona fatal. Porque las ciudades reales no se comportan como dibujos, se comportan como organismos caóticos, adaptativos, impredecibles y maravillosamente desobedientes. Así que quizás el futuro no sea diseñar ciudades terminadas, quizás sea diseñar reglas evolutivas, infraestructuras adaptativas, movilidades reactivas, distribuciones energéticas dinámicas, sistemas multiagentes, simulaciones continuas. IA negociando flujos en tiempo real, barrios que mutan según el comportamiento real de sus habitantes, espacios que cambian de función según las necesidades colectivas, no ciudades dibujadas, ciudades emergentes, ciudades computacionales, ciudades que dejan de parecer una maqueta congelada y empieza a parecer más un organismo. Y aquí aparece la pregunta que hace sudar a media profesión. Entonces, ¿el arquitecto desaparece? No, no desaparece. Es peor, mutamos, cambiamos. Porque si todo eso ocurre, el arquitecto deja de ser el fabricante de objetos y pasa a ser el diseñador de reglas, de comportamientos, de ecologías espaciales, de sistemas materiales, de protocolos adaptativos, de inteligencias habitables. Y sinceramente, eso me parece infinitamente más interesante que seguir discutiendo si la cornisa debe medir 15 o 18 centímetros. Porque quizás el problema nunca fue que la tecnología avanza demasiado rápido. Quizás el problema es que nuestra imaginación arquitectónica lleva décadas moviéndose con una lentitud escandalosamente análoga.
algo profundamente extraño en nuestra relación con la tecnología. Aceptamos sin demasiado drama que un algoritmo nos diga qué ruta tomar, qué música escuchar, qué película ver, qué restaurante probar, incluso con quién deberíamos salir, lo cual ya es una confesión bastante deprimente como especie. Pero cuando hablamos de arquitectura, de repente nos transformamos en una especie de guardianes solemne de una tradición casi sagrada. Tú no eres como ellos. Como si diseñar espacios fuera una actividad mística, reservada a una especie de élite de iluminados con ojeras, maquetas caras y una peligrosa dependencia casi emocionada hacia el papel y las acuarelas. Y honestamente, quizás el verdadero problema nunca fue tecnológico, quizás siempre fue psicológico. Porque aceptar estas herramientas implica aceptar algo más incómodo, que muchas de las cosas que hacíamos no eran sofisticación, era lentitud, que muchas metodologías no eran profundidad, era simplemente costumbre, que muchos procesos no eran artesanía, era ineficiencia con buena narrativa. ¡Ojo! Y eso duele, claro, porque obliga a redefinir identidad y esa conversación ya no es tan divertida. Pero si algo nos enseñó la historia es que cada vez que aparece una nueva herramienta, el debate inicial suele ser absurdamente predecible. Esto destruirá la profesión, esto no es auténtico, eso elimina el alma, y luego, 20 años después, nadie recuerda por lo que gritaba. Pero yo solo pinto con acuarelas. Lo interesante no es si la inteligencia artificial, la robótica, los materiales programables o la fabricación automatizada van a cambiar la arquitectura, porque eso ya está ocurriendo. Lo interesante es quién va a participar en ese cambio, porque el futuro no se detiene a esperar quién está cómodamente indignado. Y aquí está la pregunta real. ¿Queremos ser quienes diseñan esa transición o queremos convertirnos en comentaristas nostálgicos de una profesión que dejó de entender el mundo? La arquitectura no va a desaparecer. Lo que podría desaparecer es una versión histórica del arquitecto, una versión lenta, burocrática, obsesionada con el control, enamorada de sus propios rituales. Y quizás eso no sea una tragedia, quizás sea una actualización pendiente que nos debemos. Porque mientras algunos siguen discutiendo si una inteligencia artificial tiene alma, hay sistemas aprendiendo a optimizar estructuras, coordinar disciplinas, reducir errores, fabricar componentes. Y eso no debería ofendernos. Debería obligarnos a elevar el nivel, porque el arquitecto del futuro probablemente no sea quien mejor dibuje una idea. Será quien mejor entienda problemas complejos, quien formule mejores preguntas, quien combine ética, tecnología, criterios y visión. Quien diseñe no solo objetos, sino sistemas habitables. Porque si el mayor acto de rebeldía arquitectónica del siglo XXI termina siendo seguir dibujando cajitas mientras el resto del mundo cambia de sistema operativo, entonces no éramos visionarios. Solo éramos decorativamente resistentes al cambio y sinceramente, eso sí que sería una forma bastante triste de volverse irrelevantes. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.